empezar a crear ese informe. Bien, por ejemplo, para selección, yo debo tener en cuenta, puedo utilizar una o varias o todas las estrategias, y acá hay muchas más de las que yo no te he mencionado. Pero, por ejemplo, yo voy a tener en cuenta si manejo pruebas psicotécnicas, esas pruebas yo debo anclarlas dentro del informe. Ah, Bien, sí. si yo Ujú, sí, hablo, por señor. Eso ejemplo, yo sí. realizo una entrevista, digamos una entrevista de selección, al igual. Si yo manejo, por ejemplo, gestión de competencias, si yo manejo, por ejemplo, entrevistas a los familiares o terceros, o visita domiciliaria. Aquí podríamos agregar muchas más estrategias. Ejemplo, lo que es el polígrafo, por ejemplo, Eso. la verificación documental. Bien. Al caso de la visita domiciliaria, pero la verificación documental es cuando ya, la visita domiciliaria también la he hecho, que Ujú, va uno allá y se da cuenta de todo lo que el candidato realmente es, nos dice y así confrontamos, correcto. digamos, eso. Claro que fíjate que cuando estaba sin trabajo en un momento de mi vida, conseguí en CompuTrabajo hacer estas visitas domiciliarias con Incocredit. Ujú, Y era muy curioso. Nos seleccionaban a los psicólogos, fuéramos a la casa del que iba a ser o parte de una entidad bancaria o que pedía un préstamo ujú. en la entidad bancaria en Cocrédito. Me parecía como lo curioso. Y yo veía que ahí no tenían preguntas muy dirigidas al candidato, sino a su capacidad de pago. Sí, lo que pasa es que en teoría, acá hay un debate fuerte y es quién es mejor haciendo visitas domiciliarias, el trabajador social o nosotros como psicólogos. Hay posturas Nosotros. donde dicen que los trabajadores sociales, por la información que ellos tienen, de tener en cuenta, ejemplo, la variable económica. Bien, hay otras posturas que dicen más como los psicólogos, pues están más capacitados en la parte del comportamiento y demás. Más allá de A o más allá de B, yo siempre enfatizo, es como debemos también ser capacitados de qué es lo que requiere la empresa, que es justamente lo que tú me planteabas, es qué debo verificar, qué es lo que necesitamos saber. Hay empresas donde, por ejemplo, lo que hacemos y hemos hecho es crear un libreto de entrevistas semiestructurada, que la persona ya sabe cómo ir, Mm, a qué preguntas puntuar, tener en cuenta, y obviamente a esos visitadores domiciliarios pues se los capacita. En la sí, realidad tú te claro, vas a dar cuenta que a veces no pasa eso. sí, señor. Perdóname, Dime, decías en la D, en el punto D, entrevistas a terceros. ujú. ¿A ¿Qué qué se te re- refieres allí? Hay, pues, hay algunas empresas donde, por ejemplo, yo le hago la entrevista a la esposa, ¿bien? Yo le hago la entrevista, por ejemplo, hasta a los hijos. ¿En Sobre todo, serio? se puede, Esa no la conocía. se puede O sea, yo penetrar. sé que yo entrevisto al candidato al que quiere el puesto y al que voy a corroborar si sí cumple con el perfil o no. Claro, y Pero te voy a comentar por qué. Mira, lo que pasa es que hay empresas cuando son cargos muy específicos, digamos que dentro del consentimiento informado, la persona también autoriza a su núcleo familiar, pues, si es en algún instante necesaria, hacer la entrevista. Piensa de otra manera, Claudia. Si yo estoy contigo para un cargo muy alto, pues ¿cómo va a ser tu nivel de deseabilidad? Hacia el alto. Pero si entrevisto a tu pareja no me puede decir tus hábitos. Claro que sí, hasta a veces los hijos. Entonces, por ejemplo, no, una vez nos pasaba que para un cargo muy alto esa persona se iba a ganar casi 12 millones de pesos. Obviamente el señor, un cargo director senior, pues lo más deseabilidad social hacia la alta. Pero cuando ya empezamos a entrevistar a la pareja, la persona reportaba que tenía conductas ¿de qué? de ludopatía, que Es le gustaban mucho los casinos. los Entonces, casinos, eso los se llama casinos, ludopatía. Es ludopatía, que, que es en este Liz, caso, Fernando, no soy muy clínica, entonces no, yo no te preocupes. patologías no las conozco. Entonces, todo lo que eran las apuestas, el casino, esta persona tendía a gastar mucho su presupuesto.
¿vale? Entonces, digamos que de cierta manera, ¿yo cómo puedo hacer eso? Pues como el medio de consentimiento informado. Y mira que es una pregunta que tú me hiciste alguna vez, y es, yo como empresa debo hacer un consentimiento informado a mis Ah, sí, sí la candidatos. hice, sí, porque se me Sí, decían, sí, sí, debería. Pero pues pero como no se hace. algunas sí, algunas no. Bien, lo que pasa es que ahí es un bache, es un limbo, como por ejemplo, si tú te vas a presentar a una convocatoria de trabajo, pues en teoría tú vas a dar la mejor información y vas a tener una buena actitud, pero pues en la realidad nos vamos a dar cuenta que a veces pasa que esto no es así, ¿vale? ¿Qué es lo importante Señor, tener vale, en cuenta? Promedio general de un informe en selección, máximo 3 páginas en un sí, cargo senior. En un cargo regular o digamos operativo, 2 páginas. Bien, ahora, ok, entre más estrategias yo utilice para la selección, pues obviamente debo tener una muy buena capacidad de síntesis, porque mencionar la parte psicotécnica, la entrevista, si hago entrevista a unos terceros, visita domiciliaria o polígrafo, pues es mucha información. Bien, yo a veces soy sí, claro que partidario, para integrarla. claro, ¿En qué parte puedo integrarla? Perdóname, Fernando. O sea, yo puedo hacer todo esto, todas las técnicas. Listo, ok, para depurar lo que mejor, de hecho, para perfilar el mejor candidato y que no haya nivel de rotación y que no sé qué, puedo hacer. ¿En qué parte del informe me recuerdas, debo colocar? en resultados. ¿Te acuerdas que Ok, hablábamos de una parte que era como los antecedentes? Hablamos de una parte que era como el método y resultados. Para que, digamos, Claudia, nunca te pierdas, recuerda la estructura como de de los artículos académicos, que viene una introducción o un antecedente o un marco teórico, luego viene el método, luego resultados, conclusiones y recomendaciones. Digamos que esa médula espinal te va a servir para cualquier informe. De pronto nos cambiaría un poco para el tema, por ejemplo, de la jurídica o de lo social, pero en su mayoría esa sería una estructura que tú puedes manejar.